tal? Mi equipo está conformado por Vanessa Hernández y Deyanira Mesa y su servidora Victoria González. Y vamos a hablar sobre mecanismos de protección jurisdiccional de los derechos humanos. En la introducción nos relata que es promover la igualdad y la no discriminación, que busca eliminar la discriminación basada en la raza, el género, la religión, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición, así como garantizar la libertad, que protegen las libertades fundamentales como la libertad de expresión, la asociación y de religión. Como tercer punto es fomentar la justicia social, es decir, que los derechos humanos buscan crear una sociedad más justa e inclusiva donde tengan las mismas oportunidades. El cuarto punto es mantener la paz y la seguridad. El respeto de los derechos humanos es esencial para prevenir conflictos y construir sociedades más pacíficas. Así como nos dice que son a través de los cuales se busca una protección y una garantía de los derechos fundamentales de las personas, como ya lo había mencionado. Estos mecanismos operan tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito nacional, los principales mecanismos de jurisdicción para la protección de los derechos humanos incluyen tribunales ordinarios, que es un sistema judicial ordinario que tiene la competencia para conocer de casos en los que se alega la violación de los derechos humanos. El segundo es tribunales constitucionales. Estos tribunales es como la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Tiene la función de garantizar la supremacía constitucional y pueden conocer de casos de violaciones graves a los derechos humanos, así como las acciones de inconstitucionalidad contra leyes que los vulneren. El tercer punto son organismos públicos de protección de los derechos humanos, que son instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. Estas reciben quejas sobre las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades. Si bien sus resoluciones no son vinculantes como las de un tribunal, estas emiten recomendaciones y buscan la conciliación entre ambas partes. También a nivel internacional nos dice que existen diversos mecanismos de jurisdicción para la protección de derechos humanos. En ellos destacan Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional, Tribunales Regionales de los Derechos Humanos. Los mecanismos de jurisdicción son esenciales para su efectividad de los derechos humanos, ya que permiten que las personas que han sufrido una violación en sus derechos humanos puedan acceder a la justicia y obtener reparación por el daño causado, y que los responsables sean llevados ante la ley. Estos operan bajo el principio de que los derechos humanos no son meras declaraciones abstractas, es decir, sino normas jurídicas que deben de ser respetadas y garantizadas. La existencia de estos tribunales y estos órganos con facultad de conocer y resolver sobre las violaciones de los derechos humanos es fundamental para que asegure que estos derechos sean una realidad para todas las personas. Debemos destacar que la efectividad de estos mecanismos depende de diversos factores, como la independencia del poder judicial, el acceso de la justicia, la voluntad política de los Estados Unidos y la cooperación internacional. Y también pueden existir los riesgos actuales, que son autoritarismo y represión. En muchos países los gobiernos autoritarios reprimen la decencia y restringen las libertades fundamentales. También puede ser la discriminación y desigualdad, como ya se había mencionado en el párrafo anterior, en la diapositiva anterior. La discriminación y la desigualdad
persisten en un mundo afectando grupos vulnerables como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBT y las personas con discapacidad. También de violencia y conflictos. Los conflictos suelen ser armados y la violencia generalizada provoca violaciones masivas a los derechos humanos, como asesinatos, torturas y desplazamientos forzados. El riesgo cuarto es la pobreza y exclusión social, que impiden que muchas personas accedan a sus derechos básicos como la alimentación, la vivienda y la educación. Objetivos de trabajo. Disposiciones constitucionales. Primero tendríamos que examinar las leyes específicas dentro de la Constitución que reconozcan y amparan los derechos fundamentales de las personas en México. Después el mecanismo. Luego analizaremos de herramientas legales y las instituciones gubernamentales. La eficacia. Evaluaremos si estos modelos de protección son realmente efectivos. Los desafíos. Finalmente, identificaremos los principales desafíos que dificultan la protección de los derechos humanos. Las garantías constitucionales. El amparo es muy importante. Si crees que una autoridad violó tus derechos, puedes ir con un juez para que te los pueda revisar. La controversia. Resuelven problemas entre gobiernos. Investigación. La investigación SCJN, la Corte Suprema, si ve algo raro, tiene el derecho y tiene el poder de poder investigar casos graves. La justicia política. Sirve para investigar o castigar los funcionarios importantes que hacen algo malo. Los derechos humanos y su protección. Bueno, como sabemos, los derechos son para todos y todos los tenemos. Todos somos iguales, nadie es menos en derechos. Todos somos justos, todos los derechos son importantes. Todos los compartimos y todos somos iguales. Juicio de amparo, mecanismo de defensa de derechos humanos y su marco de protección. La noción general de derechos humanos se basa en la afirmación de que las personas tenemos derechos por el hecho de ser seres humanos. Estos derechos surgen con el objetivo de limitar las actuaciones del poder público y con ello impedir la incidencia arbitraria del Estado en la vida de las personas, pero también con el objetivo de asegurar el mejoramiento de sus condiciones de vida. Fundamentos axiológicos de los derechos fundamentales. Justifica la existencia y necesidad de respeto de los mismos en la realidad de unos valores que se dan en las personas que se supone de tanta trascendencia que transfunden la existencia del ser humano y que por lo mismo deben ser especialmente protegidos. En resumen, el mecanismo de protección jurisdiccional de los derechos humanos es un conjunto de herramientas y procedimientos legales que permiten a las personas defender sus derechos ante los tribunales. Estos mecanismos son esenciales para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos. En México, el principal mecanismo de protección jurisdiccional de los derechos humanos es el juicio de amparo, pero existen otros mecanismos como la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos.